Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos, un espacio donde, exploramos esos relatos que nos han cautivado y a veces aterrorizado a la humanidad durante siglos. Exacto. Y hoy nos sumergimos en un mito que persiste en el imaginario colectivo. Ah, El mito de la mujer pez. ah, Las sirenas. interesante. Criaturas fascinantes sin duda, pero ¿qué hay detrás de esa imagen de belleza y canto hipnótico? Claro. ¿Son solo figuras legendarias o encierran un significado más profundo, tal vez incluso siniestro? Acompáñenos en esta inmersión para desentrañar las profundidades de este antiguo mito. Me parece una idea estupenda. Y si les gusta el episodio, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos un me gusta. Por supuesto. Lo interesante de las sirenas es precisamente esa dualidad que presentan. Sí. Por un lado tenemos la imagen popular casi romántica de estas criaturas. ¿Qué? Durante toda mi conara mujer mitad pez, con una voz capaz de enamorar a cualquiera. Claro. Pero si nos adentramos en las leyendas, Ajá. encontramos un lado mucho más oscuro, amenazador. Más peligroso. Las sirenas no son solo hermosas, son seres peligrosos, capaces de atraer a los marineros a una muerte segura con sus cantos irresistibles. Exactamente, de ahí viene la expresión cantos de sirena, ¿no? Claro. Una metáfora que usamos incluso hoy en día para referirnos a engaños que pueden resultar fatales. Es increíble cómo un mito tan antiguo sigue presente en nuestro lenguaje, Totalmente. en nuestra cultura. Y lo que es aún más fascinante Sí. es que el mito de las sirenas es anterior a muchas de las historias griegas que conocemos. Su origen se pierde en la noche de los tiempos y está presente en diversas culturas alrededor del mundo. Hablando de su origen, me llama la atención que no haya una única historia sobre cómo surgieron las sirenas. Es verdad, existen diferentes versiones y cada una aporta matices al misterio que las envuelve. Ajá. Por ejemplo, una de ellas las describe como hijas del dios Río. Aquelo. Aquelo No recuerdo haber oído hablar de él. era un dios fluvial de gran poder, conocido por su fuerza y su ferocidad. Se dice que tuvo un enfrentamiento con Hércules y de la sangre derramada en esa batalla nacieron las sirenas. Es curioso que en esa versión no se mencione una madre, casi como si las sirenas fueran fuerzas de la naturaleza surgidas de la violencia. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Y lo poderío masculino. Precisamente es una imagen que las aleja de la figura maternal y las conecta con un origen más salvaje, impredecible. Y hablando de orígenes diversos, otra historia las presenta como hijas de Forcis, un dios marino, Ajá. y Set, un monstruo marino, Ya. aunque en esta versión se sugiere que Seto no sería su madre biológica. O sea que de nuevo se juega con la idea de un origen incierto nebuloso. Exacto. Y esto alimenta aún más la fascinación por estas criaturas. Claro. Su nacimiento, como su naturaleza, está envuelto en un halo de misterio. Interesante. Pero hay otra versión, quizás la más conocida, Sí. que las vincula a Perséfone a la arena del inframundo. Ah, claro, la historia de Perséfone raptada por Hades, una historia trágica y a la vez fascinante. En esta versión, las sirenas eran originalmente hermosas mujeres compañeras de Perséfone. Ah. Tras sus secuestros, imploraron a los dioses que les concedieran alas para buscarla y cuerpos de pez para poder adentrarse en el reino de Hades. Es decir, que su forma híbrida sería una consecuencia de su devoción a Perséfone, una transformación motivada por el amor y la lealtad. Exacto. Y esta versión nos permite conectar a las sirenas con el dolor de Deméter, la madre de Perséfone, Claro. que sumió a la tierra en un invierno eterno tras la pérdida de su hija. Es interesante cómo este mito nos habla de la pérdida, la transformación y el poder de la naturaleza todo a la vez. Así es, y no podemos olvidar la versión que nos llega desde Oriente Medio, la historia de Derceto, una mujer de gran belleza que tras enfadar a la diosa Venus es transformada en una criatura marina. ¿Y qué fue lo que hizo Derceto para provocar la ira de Venus? Se dice que se enamoró de un pastor mortal y tuvo una hija con él. Venus, como castigo, hizo que el amor desapareciera. Derceto, llena de dolor y arrepentimiento, abandonó a su hija, ordenó la muerte del pastor e intentó suicidarse. Los dioses, conmovidos por su desesperación, la transformaron en un ser mitad pez, mitad mujer, condenándola a vagar por las aguas para siempre. Es una historia llena de drama y simbolismo, la belleza convertida en castigo, el amor que se transforma en dolor, la intervención divina que marca el destino de los mortales. Y un recordatorio de que el mito de las sirenas no se limita a una cultura o una época. Es un relato universal que ha resonado en diferentes civilizaciones a lo largo de la historia. Pero más allá de su origen, lo que realmente define a las sirenas es su canto, ¿no?
esa voz irresistible capaz de hechizar a cualquier mortal. Sin duda su canto era su arma más poderosa. Se decía que era tan cautivador que los marineros al escucharlo quedaban completamente hipnotizados, atraídos por la melodía hasta el punto de arrojarse al mar para acercarse a las sirenas, encontrando así una muerte segura en las profundidades. Una imagen terriblemente poética, ¿no crees? La belleza del canto conduciéndote a la perdición. ¿Pero cantaban las sirenas por placer o había algo más detrás de esa melodía fatal? Se dice que sí, que no cantaban por puro placer. Ajá. Que su canto tenía un propósito más oscuro, habitaban cerca de la isla de Sorrento y su deber, por así decirlo, era atraer a los marineros hacia la muerte. Un deber. ¿A qué te refieres? Se creía que si una sirena no lograba seducir a un marinero con su canto, ella misma estaba condenada a morir su existencia. Dependía de su capacidad para atraer a los mortales hacia las profundidades. Una imagen terrible, ¿no? Sí. Condenadas a seducir y matar o a morir en el intento, una especie de círculo vicioso de belleza y muerte. Exactamente. Y es en este contexto donde la historia de Odiseo y las sirenas cobra una nueva dimensión. Así, el famoso episodio de la Odisea. Odiseo, astuto como era, sabía del peligro que representaban las sirenas y se preparó para enfrentarlas. Odiseo era consciente de la amenaza. Había escuchado historias de marineros que habían sucumbido al canto de las sirenas. Claro. Y siguiendo el consejo de la hechicera de Circe, ideó un plan ingenioso para protegerse a sí mismo y a su tripulación. ¿Y en qué consistía ese plan? Todos conocemos la historia, pero siempre me ha fascinado la inteligencia de Odiseo para sortear los peligros. En primer lugar, ordenó a sus hombres que se taparan los oídos con cera de abejas. De esta manera, no podrían escuchar el canto de las sirenas y quedarían a salvo de su influjo. Una solución práctica, sin duda, pero ¿qué hizo Odiseo? Él quería escuchar el canto. ¿Verdad? Exactamente, movido por la curiosidad y el deseo de experimentar el famoso canto de las sirenas. Odiseo no quiso privarse de esa experiencia, pero sabía que su voluntad podría flaquear. Así que se hizo atar al mástil del barco, ordenando a sus hombres que no lo desataran bajo ninguna circunstancia, incluso si se lo suplicaba. Una muestra de gran autocontrol, ¿no crees? Sabía que la tentación sería fuerte y tomó medidas drásticas para resistirla. Así es. Y cuando el barco de Odiseo se acercó a la isla de las sirenas, el canto comenzó a sonar. Imagino la escena, el barco navegando entre las rocas, el sonido del mar. Y de pronto ese canto irresistible que llena el aire. El canto era tan poderoso que a pesar de tener los oídos tapados, Odiseo podía sentir su efecto. Empezó a forcejear desesperado por liberarse. Y acercarse a las sirenas les suplicó a sus hombres que lo desataran. Pero ellos, fieles a sus órdenes, se mantuvieron firmes. Una lucha interna terrible, sin duda, la razón contra la pasión, el deseo contra el deber. Al final el barco logró alejarse de la isla de las sirenas. Odiseo, una vez a salvo, fue desatado. Había sobrevivido al encuentro, pero la experiencia lo marcó profundamente. ¿De qué manera lo marcó? ¿Qué aprendió Odiseo de ese encuentro? Yo creo que el encuentro con las sirenas le demostró la fragilidad de la voluntad humana frente a la tentación. Sí. El poder irresistible de lo desconocido le enseñó que incluso los héroes más fuertes pueden ser vulnerables a la seducción y que a veces la única forma de vencer la tentación es evitarla por completo. Es una lección que sin duda le sirvió durante el resto de su viaje de regreso a casa y una lección que también nosotros podemos aplicar a nuestras propias vidas, ¿no me crees? Totalmente, el mito de las sirenas nos recuerda que todos tenemos debilidades, que la tentación está presente en nuestro camino y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de resistirla. Y hablando de resistir la tentación, a veces la belleza misma puede ser una forma de seducción, ¿no crees? Claro que sí, las descripciones clásicas de las sirenas las pintan como criaturas de una belleza excepcional, capaces de cautivar con su sola presencia. Es decir, que la combinación de belleza física y un canto hipnótico era una trampa mortal para cualquier marinero que se cruzara en su camino. Precisamente era una seducción a dos niveles. Ajá. La visual que atraía la atención y la auditiva que anulaba la voluntad. Casi como si las sirenas hubieran sido diseñadas para explotar las debilidades humanas, la atracción por lo bello y la vulnerabilidad ante la música. Y esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Por qué los mitos y leyendas se asocia a menudo lo bello con lo peligroso? Es una pregunta que ha intrigado a pensadores y artistas durante siglos. Quizá la belleza en su máxima expresión posee un poder desestabilizador, capaz de perturbar la razón y llevarnos a tomar decisiones irracionales. Es una posibilidad, o tal vez como sugieren algunos estudiosos, el mito de la sirena nos advierte sobre los peligros de dejarnos llevar por lo superficial sin considerar las consecuencias. Sería como una metáfora de los placeres efímeros que pueden llevarnos a la ruina, ¿no? Exacto. Y esa interpretación cobra aún más fuerza si tenemos en cuenta el destino de los marineros que sucumbían al encanto de las sirenas, la muerte en las profundidades del mar. Un final trágico
que contrasta con la belleza y la melodía que los condujeron a él. Es esa dualidad, esa mezcla de atracción y peligro lo que hace que el mito de las sirenas siga fascinándonos. Y hablando de fascinación, no podemos olvidar que las sirenas no solo han inspirado la literatura y la mitología, sino que también han dejado su huella en el arte y la cultura popular a lo largo de la historia. Desde luego es que las sirenas, con esa belleza enigmática y ese halo de misterio, poseen una capacidad de adaptación asombrosa. Se prestan a múltiples interpretaciones, a diferentes simbolismos. Totalmente. Pueden ser seductoras fatales, Ajá. criaturas melancólicas que anhelan lo humano, símbolos de la belleza peligrosa, o incluso metáforas de la libertad y la rebeldía. Exacto. Si pensamos en la literatura, por ejemplo, encontramos ejemplos fascinantes que ilustran esa versatilidad de la figura de la sirena. Por supuesto, tenemos La Sirenita de Hans Christian Andersen, un cuento de hadas que, en apariencia, es una historia para niños, pero que en el fondo explora temas mucho más profundos. Claro. El deseo de una sirena por convertirse en humana, la búsqueda del amor verdadero, el sacrificio, la renuncia, son temas que resuenan con lectores de todas las edades. Y no olvidemos, Homero, que la Odisea nos presenta a las sirenas como un peligro real para los navegantes. Una tentación que puede llevar a la perdición. En este caso, las sirenas representan la fuerza irresistible del deseo, la fragilidad de la voluntad humana frente a lo desconocido. Dos ejemplos muy distintos, pero que nos muestran cómo las sirenas pueden encarnar ideas y emociones complejas, Sí. convirtiéndose en personajes memorables que trascienden el tiempo. Y no solo en la literatura. Cierto. La pintura también se ha visto cautivada por la figura de la sirena. Desde las representaciones clásicas donde se las mostraba como seres híbridos, mitad mujer, mitad pez, hasta las interpretaciones más modernas que exploran su sensualidad y su conexión con la naturaleza. Artistas como Waterhouse Burne-Jones o Klimt, por mencionar, algunos han plasmado en sus lienzos la belleza etérea y enigmática de las sirenas, dotándolas de una dimensión simbólica que va más allá de lo meramente físico. En sus obras, las sirenas se convierten en musas inspiradoras en encarnaciones de la belleza idealizada, en figuras que evocan el misterio y la fascinación por lo desconocido. Y cómo olvidar al cine que también ha sucumbido al encanto de las sirenas. Las hemos visto en películas de terror, de fantasía, de romance, incluso de comedia. Desde el entrañable Ariel de La Sirenita de Disney hasta las aterradoras criaturas de la forma del agua de Guillermo del Toro, las sirenas se han adaptado a la gran pantalla con una versatilidad sorprendente. Y lo más interesante es que cada película nos ofrece una visión diferente de estos seres mitológicos, explorando diferentes facetas de su naturaleza y su relación con los humanos. Es fascinante cómo un mito tan antiguo puede seguir inspirando nuevas historias, nuevas interpretaciones en el mundo del cine. Y no solo en el cine, la música también se ha nutrido del mito de la sirena. Compositores como Wagner, Debussy o Sibelius han creado obras musicales que evocan la belleza y el poder de su canto, transportándonos a un mundo mágico y misterioso. Es decir, que las sirenas han permeado prácticamente todas las formas de expresión artística, desde las más clásicas hasta las más contemporáneas. Exactamente. Y lo que es aún más sorprendente, su presencia no se limita al arte. Las sirenas también han encontrado un lugar en la cultura popular, en videojuegos, cómics, series de televisión, incluso en la moda. Es como si las sirenas, con su belleza enigmática y su aura de misterio, tuvieran un poder de atracción que trasciende las épocas y las fronteras culturales. Y creo que esa atracción se debe a que las sirenas nos conectan con algo primordial. Sí. Con nuestra fascinación por lo desconocido, con nuestro deseo de explorar las profundidades de nuestra propia naturaleza. Quizá las sirenas, en última instancia, nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia humanidad, sobre nuestras debilidades y nuestros anhelos, sobre nuestra búsqueda de la belleza y la verdad. Y nos recuerdan que a veces la búsqueda de lo bello puede llevarnos por caminos peligrosos, pero también puede conducirnos a descubrimientos sorprendentes. Y con esta reflexión final llegamos al final de nuestra inmersión en el fascinante mundo de las sirenas. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de la mitología, el arte y la cultura. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos un me gusta si les ha gustado el episodio. Hasta la próxima.